Hola hermanos, ¿cómo están? Ya volvimos de Rusia. Sé que estaba medio cañón producir cosas allá y que dejé YouTube un poquito abandonado 2 semanas nada más, perdónenme algo. Pero ya volvimos y con una gran experiencia, con una historia increíble que ya más adelante les relataré. Y quienes se regresaron a casa con la Copa del Mundo fueron los franceses. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Han pensado ustedes que el negro es la suma de todos los colores? Esto se representa en la Francia actual, en la plantilla de la Francia actual que fue campeona del mundo en Rusia 2018. Árabes, negros, caribeños, hijos de migrantes, de migrantes. Entonces, ¿por qué el equipo campeón de este Mundial de Rusia 2018, en casi el 70% de su plantilla, es de raza negra y proviene de los árabes? Esto es En la Matrioshka. ¿Por qué será que cada que otra raza que no es la blanca, que no es la caucásica, gana y lo consideramos como una especie de victoria o reconocimiento, premio, merecimiento a los oprimidos? O sea, ¿por qué si los negros ganan? ¿O por qué si los árabes ganan? Es qué padre, qué bonito ejemplo para la sociedad. En cierto grado y en cierto nivel, esto puede llegar a ser verdad. Sin embargo, las victorias son victorias humanas. Lo blanco, la hegemonía blanca no dictamina qué es lo bueno, qué es lo malo. Aquí lo que predomina, lo universal, es lo humano. En redes sociales de repente me preguntaban, oye, ¿por qué será que hay tanto negrito en el equipo de Francia? En primera hay que decir las cosas como son. Negrito es una ofensa. Son negros, gente negra. ¿O a poco tú pones cara de asustado cuando escuchas, ya viste un hombre blanco? Sí, ya sé, ya mujer es blanca. ¿Qué onda con los blancos? Pues no ponemos esa cara de asustados. Entonces, ¿por qué nos hemos permitido durante toda nuestra vida hablar de los negros como una especie de tabú, de lo prohibido? Uy, no le digas así porque no vaya a ser que se ofenda. Pues no. Es por eso que hay que hablar las cosas sin tapujos. A lo que vamos es que ¿por qué Francia, con este equipo repleto de negros y árabes, fue campeona del mundo en Rusia 2018? Las razones: colonialismo, segregación, discriminación, identidad nacional y guerras. Hace muchos años, a inicios de los 1900, Francia era un gran imperio. El punto álgido de este gran imperio, 1939, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial. Francia, al igual que otros países europeos participantes de esta devastación tanto social como urbana, recluta mano de obra de sus colonias: Senegal, Marruecos, Algeria y el Caribe, entre ellos Martinica y Guadalupe. Entonces el gobierno francés echa mano de estas personas que se trae a Francia para poder reconstruir de la destrucción un país que estuvo sufriendo durante 6 años. Es así como en los años 50 y en los años 60, estos migrantes, por así decirlo, esta mano de obra necesaria para levantar a Francia de la tierra, se queda a residir en el país y ¡oh, sorpresa!, se reproducen. Tienen hijos. Debido a este gran número de personas que comienzan a llegar al país, el gobierno francés decide desarrollar fuera de las ciudades principales como París, Lyon y Marsella, suburbios conocidos como banlieues, en los cuales concentran a estas personas que trabajan para la reconstrucción del país. Y estos banlieues, estos suburbios, se convertirán años después en una suerte de guetos en las cuales pues hay ciertos crímenes contra la humanidad y por supuesto en donde se señalan entonces el origen del mal de Francia, lo cual es un prejuicio y es un estereotipo. Sin embargo, en esos banlieues, en esos guetos y esos suburbios de afuera de las ciudades más importantes de Francia, comienza la ebullición atlética, especialmente en el fútbol. La década de los 70 para Francia fue raquítica en cuanto a títulos, en cuanto a resultados: 3 Eurocopas y 3 Mundiales a la basura, nada de gloria para el equipo francés. Así que la Federación Francesa de Fútbol, la FFF, decide crear centros deportivos para la educación y el desarrollo atlético de los jóvenes que viven alrededor de las ciudades, en los banlieues. 1972 a 1976 es cuando se crean estos centros, de los primeros en Europa, o sea, ¡tap! Estamos hablando que a principios de los años 80, mediados de los años 80, empiezan a surgir jugadores muy importantes como Lilian Thuram y el dieu del fútbol francés, Zinedine Zidane. La cosa es que estas joyas del fútbol francés son hijos de inmigrantes o de migrantes. El mismo Zinedine Zidane es hijo de algerinos que escaparon o que se refugiaron en Francia después de una guerra de 40 años. Lilian Thuram, uno de los defensas íconos de la selección francesa de fútbol, viene del Caribe. Y Thierry Henry, que se convirtió años después en uno de los mejores jugadores del mundo, es de la isla de Martinica. Sin embargo, como todo en la vida y como en el fútbol, cosa que aquí en México no entendemos, se necesitan procesos. Así que fue hasta 1996 en el cual el fútbol francés dio un paso importante dentro del ámbito del fútbol internacional, al quedar en semifinales a manos de los checos en penales en la Eurocopa que se celebró en Inglaterra en ese año. Sin embargo,
los franceses ya tenían en mente otra cosa mucho más grande 2 años después. Su Copa del Mundo en 1998, que les daría 2 cosas. Su primera estrella en el pecho gracias al talento del equipo. Y número 2, una posición política gracias a sus gobernantes. Es ahí cuando uno se pregunta, ¿en qué momento el deporte y el fútbol se convierten en algo político? ¿O en qué momento nos damos cuenta que siempre lo había sido? Y es en ese momento en el cual se empiezan a enfrentar a un nacionalismo extremo. Obviamente los de traje, algunos no se sabían ni siquiera los nombres de los jugadores, y había otros que los señalaban de que no eran franceses puros. ¿Por qué? Porque no cantaban la marsellesa, el himno nacional francés. Años después, Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, nombraba a la gente que vivía en los banlieues, de donde salían los mejores jugadores de la selección y que habían sido campeones del mundo, como gentuza, prometiendo eliminarlos y desplazarlos de aquellos lugares para no generar más caos. Pero en verdad, ¿cómo sabemos que eran únicamente esas personas que vivían en los banlieues los que generaban tales disturbios? En 1998, el 45% del equipo provenía o tenía genes de inmigrantes, Senegal, Marruecos, Argelia, el Caribe, y se enfrentaban contra todos estos temas que ya dijimos. Ahora, ¿con qué se enfrenta la Francia moderna campeona de Rusia 2018? Discriminación, intolerancia y terrorismo. Durante estos 20 años, la inmigración en Francia se ha elevado a tal grado de que hoy en día son 7.900.000 más o menos inmigrantes que residen en el país, y que hoy son representados por aquellos nombres que alguna vez fueron señalados años atrás por no ser franceses puros. ¿A quién nos referimos? Kanté, Varane, Pogba, Umtiti, Mendy, Tolisso, y entre ellos la figura del torneo, revelación, un crack de 19 años llamado Kylian Mbappé, quien también, de hecho, nació y creció en los banlieues, en los suburbios de las grandes ciudades, específicamente de París, y que fue entrenado en Clairefontaine, hoy en día la casa del fútbol de la selección francesa, para llevarse la Copa del Mundo de regreso a donde corresponde. ¿Será entonces que a través de estos 23 jugadores que fueron campeones en el estadio Luzhniki de Moscú, que los abrazos que se daba la gente en los campos elíseos se quedarán únicamente para las fotos, únicamente para las Insta Stories, únicamente para los hashtags? ¿O que en verdad, como hace 20 años, el fútbol puede ser una especie de pegamento social? Sí, pero no la solución final a un problema que va más allá del campo de juego. Esta Francia es la Francia moderna, la Francia de muchos matices, la Francia que ondea su bandera tricolor, pero que también está escoltada por las banderas de Argelia, por las banderas de Marruecos, por las banderas de Senegal. Es una Francia que está en casi 70%, 65.2 para ser exactos, 15 hombres de los 23, por el color negro, por la suma de todos los colores, por la suma de las religiones, por la suma de todas las creencias, por la suma de todas las esperanzas de la tolerancia, para que el fútbol no solo se quede como una promesa, para que el fútbol no se quede solo como un blanc, black, bleu, blanco, negro, árabe, como fue hace 20 años lo que representaba aquella selección campeona. Los franceses tienen una leyenda muy famosa que dice: liberté, égalité, fraternité. ¿Qué tal la raspada? Significa libertad, igualdad y fraternidad. Hoy en día se ha modificado por una nueva que dice: liberté, égalité, Mbappé. ¿Pero hasta cuándo? Ya la cantaba Einstein, el tiempo es relativo, pero 90 minutos, a mí en lo personal, no me parecen suficientes. ¿A ti sí? Estas son las circunstancias que rodean a esta Francia campeona del mundo, diversificada en cuanto a árabes, negros, caribeños y todo lo que implique, porque hoy en día tienen a los spotlights en su cabeza. Entonces hay que ver un poco más allá del fútbol. Yo soy Chant, estas son mis redes sociales para que puedas seguirme. Prometo revivir, lo prometo. En Instagram como @soychant, en Twitter como @soychant, la página de Facebook @tercertiempovlog con V y el canal de YouTube Tercer Tiempo. Más adelante les compartiré la experiencia en Rusia y daremos una especie de desenlace ya a esta experiencia que fue en la Matrioshka, porque nos dedicaremos ahora a atender al fútbol mexicano y a todo lo que venga en este año futbolístico con el podcast que está pendiente. Aquí estamos vivos, nuestros amigos Ruski, nuestros Drusia Ruski son increíbles, ya les platicaremos, así que estén atentos a lo que sigamos produciendo aquí en Tercer Tiempo. Gracias, y como dirían nuestros amigos franceses, ya no son los Ruski. Au revoir. Adiós. Listo.